y el tema para hoy se llama Un plan para vida de entre los muertos. Habíamos visto, y todo el capítulo 11 está hablando del remanente, que Dios guarda a incrédulos que están muertos en delitos y pecados para volverlos a la vida, y ese es el texto que vamos a tratar hoy, donde Dios va a volver a la vida ¿a quiénes? A los que Él quiere, de entre los gentiles, pero ahora vamos a ver también a los judíos, a los israelitas. Y la foto que puse habla por sí sola, ¿no? Uno dice, no, este árbol se murió. Dios da vida en donde no hay. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios que Pablo está dando gloria a través de estos versículos que vamos a estudiar. Dice en el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, y si su transgresión es la riqueza para el mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Como ven, el texto es muy simple, ¿no? Vamos a buscar entenderlo de a poco y básicamente lo que vamos a hacer primeramente, junto con ir avanzando en el texto, es ir entendiendo qué es lo que quiere decir, y luego Pablo va a usar algunas metáforas para entender qué es lo que Dios está haciendo y quién es este Dios que está haciendo lo que está haciendo. Y comienza entonces con una pregunta, ¿sí? Y la idea de la pregunta es que los judíos al tropezar, y vimos que habían tropezado antes, recuerda ya capítulo 9, versículo 32, o 30 el 32, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, más Israel, y ahí tenemos los judíos. ¿Qué pasó con ellos? Que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, tropezaron. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron, y ahí está la palabra, en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? El Señor Jesucristo. No creyeron que Él era, que Él es, hasta el día de hoy. Y la pregunta entonces, ¿los judíos al tropezar cayeron por completo? ¿O permanentemente? ¿Se acabó la historia para los judíos desde el punto de vista de la redención? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? No. Va a haber redención para Israel. ¿Cuántos de Israel? Que cuando haya entrado el último de los gentiles, o dicho de otra manera, cuando se cierre el periodo de la iglesia, ¿qué dice la Escritura? Todo Israel será salvo. Tuve que aprender ese texto de nuevo, pues yo lo había entendido de otra manera. Dice, todo Israel será salvo. ¡Wow! ¿Cómo Dios, que es un Dios justo, va a salvar a aquellos que lo rechazan? ¿Qué clase de Dios es Dios? ¿No te has hecho nunca esa pregunta? Revisa tu vida. Si tú creíste en Cristo, fuiste justificado por Él para estar hoy en Dios por medio de Cristo, habiendo sido tanto o más pecador que estos judíos rebeldes, ¿tenía Dios que salvarte? ¿Qué clase de Dios es el que te da la salvación? ¿Cómo vas a responder con tu vida esa pregunta? Y a eso nos estaba llevando un poco el texto. Dios salva porque Dios quiere salvar. Ese es el Dios que tenemos. Y Dios hace de donde no hay para su gloria. ¿Los judíos al tropezar cayeron para siempre? No. Y este es el tema entonces que va a desarrollar ahora Pablo. Y en el versículo 11 entonces está la pregunta y la respuesta: en ninguna manera, pero por su transgresión vino salvación a los gentiles
para provocarles a celos. Y recordamos la figura. Israel se fue en contra de Dios y provocó a Dios a celos porque se fue en pos de ídolos, y Dios dijo, bueno, yo ahora los provocaré a celos a ustedes, llamando a otros que no son Israel para salvación. Gloria a Dios, y ahí estamos nosotros. Entonces la respuesta es no, sino que se abre la puerta a este tiempo. Este tiempo es el tiempo de la iglesia que comenzó hace casi 2000 años, un día en Pentecostés, y que va a finalizar, no tenemos la fecha, un día con el arrebatamiento. Ese es el periodo de la iglesia donde Dios está salvando naciones, quizás algún judío, pero a las naciones, no necesariamente judíos, sino, como dice la Escritura en este tiempo, gentiles, o sea, nosotros. Pero en el abandono que Dios hizo, ¿se acuerdan? Hay una palabra ahí, versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, su abandono, el dejar fuera a Dios, esa es la idea, o deserción, si quieres, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces dijimos, abre la puerta para salvación en este tiempo a la iglesia, pero en el abandono que Israel hizo de Dios, Dios promete una gloriosa restauración a Israel. Increíble. Dios es un Dios de gloria. Y la forma de manifestar su gloria, que es su justicia, si tú estás en contra de Dios, debes ser condenado, porque Dios es un Dios de gloria. Ahora va a ojos nuestros a ser más grande, su gloria no puede ser más grande, a eso voy, pero a ojos nuestros la va a hacer más grande, salvando a aquel que no debe ser salvo. En especial al pueblo que él mismo creó para su gloria y que lo desechó, Israel. Y es increíble cómo lo escribe Pablo, dice, si su transgresión, en el 12, es la riqueza del mundo, gentiles, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿sí? El mundo de los gentiles ahí lo está igualando. Cuánto más riqueza, cuánto más bendición, cuánto más gloria del Señor en la plena restauración de Israel, en la plena, total. Es increíble. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. De eso está hablando el texto. Ahora, un poquito más allá, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Va a decir, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, en este caso Pablo y su equipo, ¿no? Pero nosotros la iglesia también. ¿Qué predicamos? A Cristo crucificado. Y eso es lo que no creyeron los judíos, cómo el Mesías iba a morir. Y no entendieron que nosotros somos los que tenemos que morir eternamente por causa de nuestros pecados, a no ser que alguien pague ese precio. Pero nadie puede pagar ese precio. Por lo tanto, Dios mismo vino, se encarnó para tomar un cuerpo, Navidad, pesebre, para ir a la cruz, Semana Santa, y morir por nosotros. Era necesario que el Cristo padeciese y muriese por nuestros pecados. No tenía por qué hacerlo porque Él no es pecador. Él, es más, odia el pecado. Pero por amor a nosotros, sufrió lo indecible. Para Él, sin pecado, tomar la carga de nuestros pecados en esa cruz, para que nosotros, en ese sacrificio, creyendo en Él, tengamos salvación. Esa es la oferta de la cruz. Si no la has tomado hoy, estás como estos judíos. Hoy es el tiempo. Eso es lo que predicamos, y eso dice Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Y ahí está de nuevo la palabra. La pregunta si es para los judíos, ¿es tropezadero para ti también? ¿Aún?
y para los gentiles locura. ¿No lo crees? Dios inserta en el rechazo de uno la salvación de otros. Y más adelante vamos a ver la figura del olivo, que está hablando de eso, lo que dice en el versículo 11. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y la idea no es para que se quede con los celos, para que quieran volver a Cristo. Ese es el punto. En Hechos, que está antes de Romanos, capítulo 9, ¿recuerda la salvación de Pablo? Saulo en ese momento, que iba persiguiendo la iglesia, y se le aparece el Señor, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, preguntó Saulo. Y cuando vio que era el Señor, creyó, se convirtió y le preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí tienes un ejemplo de conversión. Heme aquí, Señor. Pero queda ciego, entra en Damasco y después el Señor envía a un discípulo que es Ananías, y en el versículo 15 del capítulo 9 va a decir: el Señor le dijo a Ananías, ve, porque él no quería ir, porque instrumento escogido es este. ¿Quién es este? Pablo. ¿De qué nación era Pablo? Judío. Pero mira lo que dice: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por eso Pablo predicaba en las sinagogas. Y vemos acá un caso, como pocos en las Escrituras, donde Dios está abriendo la salvación a los gentiles. La salvación es de Israel, pero está abriendo las puertas a los gentiles. Como usó a Jonás. ¿Dónde fue Jonás? A Nínive, a los asirios, no a judíos. O la historia de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Primer libro de Reyes, capítulo 5. General sirio, no judío. Y es interesante porque en esa salvación, que fue por medio del profeta Eliseo, Jesús, cuando comienza su ministerio en Capernaum, va a predicar en una sinagoga, abre el rollo en Isaías: hoy se han cumplido estas palabras delante de vosotros. Tremendo mensaje. Y va a narrar cómo Dios salva, y va a usar el ejemplo de Naamán. Y los judíos, que decían que nosotros somos el pueblo de Dios y nadie más que nosotros puede ser salvo, se enojaron de tal manera con Jesús que querían matarlo, porque dijo: y salvó a Naamán. Nunca entendieron lo que nosotros sí estamos entendiendo. Y la Biblia enseña esas verdades, y tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros tenemos toda esa revelación y nos permite entenderla. La salvación viene de los judíos. ¿De dónde saqué esa frase? El mismo Señor la dijo, ¿no? A la mujer samaritana, que le preguntaba: Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte, por Gerizim, o en Jerusalén? Y le dice: ni en este ni en este otro. La salvación viene de los judíos. Jesucristo era judío. El pueblo de Dios, Dios creó el pueblo de Israel para que anunciara su nombre, su palabra, con sus profetas, con sus sacerdotes. La salvación viene de los judíos, pero los judíos la rechazaron. ¿Cuán duro puede ser el corazón del hombre? Tienes una muestra, ¿no? Es tanto que Jesús, después de haber predicado y haber enfrentado oposición de los fariseos principalmente, pero de muchos otros de la nación de Israel, termina diciendo: ¿sabes qué? Ahora esta casa ha quedado desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y les cierra la puerta hasta su segunda venida. Qué terrible.
Por eso Pablo pregunta, ¿y el tropiezo de Israel era para caer permanentemente? ¿Le cerraron la puerta definitivamente? Cuando Pablo va a predicar a Antioquía de Pisidia, leemos allá en Hechos 13, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Y ahí está la figura, ¿no? Yo llamaba a otro pueblo para provocarlos a celos. ¿Y que vieron los judíos? Que Pablo predicando en la sinagoga se convertía en judíos y gentiles. Y los judíos ven que muchos se convierten a Cristo y se llenan de celos. Entonces Pablo y Bernabé dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. A los judíos primero. Más, y esto es interesante, puesto que la desecháis, eso estaba haciendo el judío, ¿no? Desechando la palabra de salvación del Señor. ¿Y qué creían que hacían los judíos? Que tenían la palabra del Señor. Y al mismo tiempo la desecharon. Hacemos eso nosotros, ¿no? ¿Tienes tú la palabra del Señor? ¿Cómo tomas la palabra del Señor en tu vida? Como el Señor moldeando tu corazón, a veces haciéndote pedazos, confrontando tu pecado o negándola. No quiero leer esto. Igual que los judíos, ¿no? Ese es el corazón humano. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis, y mira, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, esa es la verdad, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta. He aquí nos volvemos a los gentiles para provocarlos a celos, y ya estaban con celos. Vemos esa historia en la realidad a través de las Escrituras, y en particular ahora en el libro de Hechos. Pero al mismo tiempo, ¿cuánta gracia del Señor? ¿A quién estaba salvando el Señor? Desde ahí hasta hoy, a ti y a mí. Si es que no hemos desechado la gracia del Señor. ¿Cuánta gracia del Señor somos capaces de desechar? Wow. Pero al mismo tiempo, si hemos creído en Cristo, hemos rendido nuestra vida al Señor, ¿cuánta gracia del Señor obra en nosotros? Y al ver estas contradicciones del corazón humano, decimos, es demasiado, no alcanzo a entenderla. Pero gracias, Señor, porque tú quieres salvar, porque tú quieres obrar en nosotros hoy. ¿Cómo es el plan de Dios para Israel? Y esa es la pregunta que nace del ¿ha desechado Dios a Israel para siempre? No. Entonces, ¿cuál es el plan? Versículo 12. Y si su transgresión de Israel es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuál es el plan? Van a ser restaurados. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y yo soy un Dios que en mi gracia doy riqueza, doy bendición para salvación, pero esa salvación no es, mira, vas a ser salvo. No, es una salvación para que ahora puedas vivir en Cristo y todas las riquezas que hay en Cristo puedan vivir en ti y puedan darte bendición en tu vida hoy y para siempre. ¿Cuánto más de eso? No solo para Israel, sino que cuando Israel sea salvo, ¿cuándo va a hacer eso? Segunda venida de Cristo, toda la creación va a ser restaurada. Hay más bendición todavía que la que nosotros pensamos. ¿Cuánta bendición derrama el Señor en su gracia todo el tiempo, en su palabra, en sus promesas? Si hay bendición para la iglesia, va a haber mucha más bendición para Israel. Y si hay bendición para Israel es porque Dios está cumpliendo sus pactos. Y yo os daré un corazón nuevo y derramaré mi espíritu en vosotros, hablándole a Israel, lo que ya hizo en nosotros. Qué bendición tan grande. Y Romanos 8, versículo 21. Porque también la creación misma será
libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso también va a pasar. El cumplimiento del nuevo pacto en el reino. Wow. Está escrito en los profetas, está escrito desde el principio, está sellado con la sangre de Jesús. ¿Se acuerdan de la cena? Cuando comparte la copa, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros y por todo Israel que será salvo. Sella el pacto con su sangre y sus bendiciones. Versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, ahí está hablando nosotros la iglesia, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y ese en alguna manera es porque Dios salva, no Pablo. Eso de hacer salvos es que Dios obre en mí por medio de la predicación para que te salves. Oh judío, oh Israel, el mismo israelita. ¿Cuántas bendiciones ya en la iglesia? Es interesante, quiero reparar en una frase que dice Pablo cuando habla a nosotros la iglesia. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, ¿qué dice? Honro mi ministerio, donde el Señor me puso para lo que el Señor me puso. Y voy a hacer un paréntesis. ¿El Señor te ha puesto en algún lugar? Bueno, por lo menos te puso en esta iglesia, ¿no? ¿Te puso para algún propósito? ¿Cómo lo estoy honrando? ¿O estoy haciendo porque hay que hacerlo? ¿O porque el pastor me dijo? ¿Cuánto de la gracia del Señor está conmoviendo mi corazón para honrar ese ministerio que el Señor, no teniendo por qué haberlo hecho, es más, ni siquiera merezco que lo haga, lo hizo para ser de bendición? ¿Cómo estoy entendiendo las cosas que el Señor quiere obrar por medio de mí? ¿O las estoy viendo como son muy triviales? ¿Me cansan? ¿Otra vez lo mismo? ¿Como mías? ¿No del Señor? Nos falta entender cómo es la bendición del Señor. Honra tu ministerio. No es tuyo, es del Señor. Para el Señor, para su gloria. No importa cuán grande o cuán pequeño veas que es el ministerio que el Señor te da. Él sabe. Todo es de Él, incluso tú. Honra tu ministerio. Cierro paréntesis. Versículo 15. Entonces entendimos ahí que hay un deseo de Pablo de llegar a los israelitas. ¿Por qué? Porque ese es su ministerio. Ir a los gentiles, ir a los reyes, ir a los de la nación de Israel. ¿Recuerda ahí Hechos 9:15? Ese es su ministerio y él lo quiere honrar de todo corazón. No importa lo que pase en su vida, y leemos en la Biblia lo que pasó en su vida. ¿Estás dispuesto a vivir así para el Señor? Sin importar qué. Porque es de Él. Tú eres de Él y la obra es de Él. Él sabe. Él está haciendo todo para gloria. Ese es el valor incluso del sufrimiento. Versículo 15. Porque si su exclusión, y ahí está hablando de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será entonces? La idea es su admisión, sino vida de entre los muertos. Y de ahí tomé el título del mensaje de hoy. Si su exclusión dio vida, su incorporación o reincorporación, ¿cuánta más vida? Esa es la idea del versículo 15. Es tan maravilloso, Dios es tan poderoso que da vida donde hay solo muerte. Vemos textos así en la Biblia, ¿no? O sea, ¿ves eso primeramente en tu vida? Porque eso es lo que vamos a ver después en Israel. ¿Ves eso en tu vida?
que estabas muerto y Dios te dio vida, vida de verdad, vida abundante, vida en Él, vida para gloria. Y hay un texto en particular que muestra esto de una manera muy dramática, que es el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37. ¿Recuerdas ese texto? Si no te recuerdas, yo te lo recuerdo. En el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo están los huesos? Muertos. ¿Y cuál sería nuestra respuesta? No. ¿Pero qué dijo el profeta? Inspirado por el Espíritu Santo. Y dije, Señor, tú lo sabes. Nunca menosprecies el poder de Dios. Nunca se te olvide la gracia de Dios, ni la gloria de Dios. Él quiere salvar, como quiere y cuando quiere. Y gran respuesta del profeta, ¿no? Señor, tú lo sabes, ¿qué sé yo? Tú sabes todo, tú eres el que hace la obra. Es más, la hiciste en mí, que yo merecía ¿qué? Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Me gustan dos cosas de este versículo. Uno, eres tú el que tiene que hablar a nombre del Señor. Sí, no es que yo voy a evangelizar porque hay que evangelizar. No, yo estoy hablando a nombre del Señor. Yo soy un embajador de Él. Estoy hablando con la autoridad y el poder de Dios, es la gracia de Dios para que Dios obre para salvación, para dar vida donde hay muerte. Eso estoy haciendo cuando dice profetiza. ¿Y por qué hay muerte? Mira lo que dice. Dile huesos secos. ¿Qué hay en un hueso seco? Calcio. Nada más. No hay nada que pueda tener vida. Impresionante. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado. ¿Cómo? Como yo quise. No. Como el Señor dijo. Y entró espíritu en ellos. En el fondo yo no profeticé. ¿Quién profetizó? Dios por medio de mí. Esa es la idea. Es poder de Dios para salvación. Primero para el judío, luego para el griego. ¿Recuerda el texto ahí en Romanos 1? Y entró espíritu en ellos y vivieron. ¡Wow! Y no solo eso. Y estuvieron sobre sus pies. O sea, listos para el ministerio, listos para el servicio, listos para dar gloria a Dios. Esa es la idea. Un ejército grande en extremo. Me gusta esa expresión, un ejército grande en extremo, porque es como listos para. ¿Sí? Muévese potente la iglesia de Dios. Ahora va a ser Israel. La salvación para Israel. Eso mismo que hizo nosotros va a ser salvación para Israel. Ese es nuestro Dios maravilloso, poderoso, que da vida en el valle de los huesos secos, en el valle de los muertos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he formado y los hice. Isaías 43:7. Interesante, porque en el versículo anterior va a decir que los va a llamar de todos los confines de la tierra para darles vida, hablando de Israel. Todo para su gloria. Versículo 16. Cerremos el 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ahí estamos nosotros ahora, ¿qué será su misión si no vida de entre los muertos? Valle de los huesos, gloria de Dios obrando. Si las primicias, y acá hay una figura muy hebrea, ¿no? Son santas. ¿Qué eran las primicias? Los primeros frutos, llevaban los granos del trigo, los mejores, los primeros. Son santas. Y aquí hay que hacer una aclaración. Santas no es sin pecado en este texto. Santas es apartadas. ¿Qué hacía el israelita cuando tenía que cumplir la fiesta de las primicias? Apartaba el grano primero, el mejor, y lo llevaba como ofrenda. Lo apartaba. Si las primicias son apartadas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, o sea, apartada, también lo son las ramas.
es la idea del Valle de los Huesos Secos. Dios está apartando pueblo para sí. Y Pablo dice en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, salvación, gracia, misericordia, en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos dio toda su bendición, más el Espíritu Santo que mora en nosotros, que eso va a ser después. En Israel, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin apartados y sin mancha delante de Él por amor. Eso está diciendo el versículo 15. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y va a usar la metáfora, si las primicias son santas, apartadas, separadas. ¿De quién está hablando cuando dice las primicias que son separadas para Dios? En personas. Israel, antes, los patriarcas, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De eso está hablando, de las promesas que dio en Abraham y que repitió en Isaac y que selló en Jacob, para salvación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente, singular, no plural, en Cristo. Si las primicias, hablando de los patriarcas, fueron separados de esa manera para el Señor, ¿cuánto más nosotros que somos los panes, los frutos? Pero también está hablando aquí de Israel. No tenemos que perder esa idea. Está hablando de Israel. ¿Cuánto más la masa? El pueblo de Israel completo, la masa restante. Y si la raíz es santa, ¿cuál es la raíz? ¿A quién le fue dada la promesa? A Abraham. Si la raíz fue apartada para Dios, de ti haré un pueblo, ¿sí o no? Te bendeciré y te daré descendencia que nadie va a poder contar. La raíz es santa, es separada para Dios. También lo son las ramas. Israel. Israel espiritual. ¿No? ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 8? Porque la palabra, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, las ramas. Pues si alguna de las ramas, y va a tomar esta idea ahora, fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, y entendemos la figura, ¿no? Está hablando de la promesa en Abraham para salvación en Cristo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y nos recuerda algo que a veces se nos olvida. Señor, gracias, soy salvo, ahora puedo hacer lo que quiera. Mira esos pobres que están ni ahí con Dios. Oye, Israel le cerró la puerta. Está mal Israel. Y leemos la Escritura y vemos cómo el pueblo de Israel se equivocaba una y otra vez, seguía en pos de ídolos y decía, ¿qué tipos más malos? Y en el fondo no estamos jactando porque nosotros somos iguales. ¿La diferencia cuál es? Que el Señor hoy hizo una obra en nosotros. Y te jactas de lo que Dios hizo en ti, debiendo humillarte, arrodillado, decir gracias por lo que hiciste. Esa es la idea que hay detrás del texto. Pero usando esta metáfora de las ramas. Yo no sé técnicamente cómo funciona. Ayer en la reunión de varones hablábamos de un limón y un naranjo, ¿sí? Que buscando el sol, de repente una rama crecía como loca hacia arriba, metros, pero no tenía fruto. ¿Y qué había que hacer? Cortarla.
Pero Dios va más allá. No solamente la corta, sino que en el lugar donde dejó el corte, pone una que no es, para que ahora sea y dé fruto. Esa es la iglesia. Como le dije, no sé si técnicamente funciona así, pero Dios puede hacer lo que Él quiera. Y así lo escribe. Ramas de un olivo que no son, que no es. Somos nosotros. Ramas grandes sin fruto van a ser quitadas. Y eso es lo que decía Israel de sí mismo. Somos grandes, somos el pueblo de Dios, pero no dieron fruto. ¿Se acuerdan de la higuera que el Señor maldijo? Ahí tenemos una figura. Pero en las que dan, injertan las que no estaban. Va a poner en el olivo creado por Dios, precioso de Dios, a ramas silvestres que no sirven, que son para ser echadas al fuego, para que ahora den fruto. Juan capítulo 15. Pero mire lo que dice el mismo Pablo en Efesios capítulo 2, en el versículo 11, va a decir, por tanto acordaos, ojo, a nosotros, la iglesia, no te jactes, mira, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, interesante el uso de vosotros, Pablo judío. No estoy hablando de Israel, estoy hablando de ustedes, dice Pablo, cuando dice vosotros. Vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, por causa de los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o separados de Cristo. Esa era nuestra situación. Alejados de la ciudadanía de Israel, excluidos de las bendiciones de Dios para su pueblo. Eso éramos nosotros, para que no nos olvidemos. Y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, Abraham nos queda muy lejos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es por la obra de Él. ¿Qué hay tuyo aquí? Nada. No te jactes. Versículo, quedamos en el 19 al 21. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, pero por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Entiendes eso, no? No es por ti, es por Dios que por gracia te dio la fe para creer. Es por eso que estás ahí, en el olivo. Pero tú, por la fe, estás en pie. Es un don de Dios. No te ensoberbezcas, sino teme, humíllate, da gloria a Dios por su gracia. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de Israel, a ti tampoco te perdonará. O, dicho de otra manera, ¿vas a terminar siendo igual que ellos? ¿De los que te jactas? Es por fe, por gracia. Si reemplazamos a ramas desgajadas, porque ahí es donde nos está poniendo el Señor, o si quieres, si nos está poniendo en un corazón cambiado, que vive por el Espíritu Santo, para cambiarnos en lugar a aquellos que son duros de corazón, debemos dar fruto. No es, Señor, yo creo, sí, ese es el principio, pero esa creencia, esa fe debe dar fruto, debe ser evidente. Acuérdate de la metáfora, te pusieron como una rama en un olivo cuya raíz es Cristo mismo, para que des fruto
Por eso te pusieron ahí, no por otra cosa, para que des fruto, para que muestres la gloria de Dios en tu vida dando fruto. Y tu oración desesperada debiera ser, Señor, ayúdame a dar fruto porque no estáis dando fruto. ¿O no? Eso quiero. No quiero jactarme, quiero humillarme para que haya fruto. Eso lo da Dios, no yo. Todo es obra de Dios. Y podemos dar distintos tipos de fruto, ¿no? ¿Recuerda ya el texto en 1 Corintios 3 que unos dan madera, heno y hojarasca? Otros oro, piedra y platas preciosas, o sea, plata y piedras preciosas, lo dije al revés, pero bueno, igual el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto va a ser puesto a prueba, va a ser pasado por fuego. Y las obras que tú vas a hacer en el Señor, esas van a permanecer y van a pasar por el tribunal de Cristo para recompensa. O sea, más encima, Él, a nosotros que no debemos, o que no merecemos, mejor dicho, la gracia de Dios, recibimos la gracia de Dios, nos injerta en el olivo, en Cristo mismo para dar fruto, más encima nos recompensa. ¿Qué clase de Dios es Dios? El capítulo 12, versículo 1, ¿cómo empieza? Así que, hermanos, ¿sí? Es como, mira, con todo esto que hemos estado viendo, y mucho más de lo que dice la carta a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo me debo a Él entero, no hay nada de mí que ya sea de mí, todo es de Él y para Él, para su gloria. ¿Vivo de esa manera? Santo, apartado, separado para Dios, recuerda, ¿no? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es Él, no soy yo. Pero eso lo vamos a predicar después. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y ojo, no pensemos que son extremos. Dios puede ser o bondadoso o Dios puede ser entonces severo. No, ambas cosas en Dios funcionan al mismo tiempo. Dios es Dios. ¿Cuándo Dios es bueno? Todo el tiempo. ¿Cuándo Dios es severo? Todo el tiempo. También. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, juicio. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿Cómo? Yo pensé que la bondad me la daba y estaba listo. ¿Qué dice? Si permaneces en esa bondad, o sea, para que dé un fruto, tiene un propósito. Pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, yo no dije que tenemos que dar frutos y los frutos tienen que ser evidentes porque yo quiero decirlo. No, la Escritura lo dice. Es lo que el Señor quiere. Por eso te salvó. Por eso está salvando. Por eso va a traer a Israel completo a salvación. Para mostrar su gloria por medio de esos frutos que dan pecadores que no deberían hacer otra cosa. Pero ahora hacen todo por amor a Dios. Enfatiza entonces el carácter de Dios en nosotros, ¿sí o no? ¿Te das cuenta de eso, no? ¿Cuántas veces estamos pasando por momentos duros o quizás por momentos como que yo le llamo de sequedad espiritual? Uno dice, no siento ganas de leer la palabra del Señor. A mí me pasa también, pero cuando me pasa, yo digo, ¿quién soy yo para ponerme en ese nivel? Si el Señor me llamó para otra cosa. Y tengo que reestructurar mi pensamiento y ponerme a orar, Señor, estoy mal. Él sabe que yo estoy mal, pero quiero pedir, Señor, yo estoy mal, necesito tener esa pasión con la cual tú me salvaste. Necesito volver a tener ese espíritu con el cual tú quieres que dé obras, frutos. Porque no lo tengo y vamos a pasar por ahí. Mira pues la bondad y severidad de Dios. Empieza a conocer el carácter de Dios y cómo obra en su carácter en nosotros. ¿Por qué? Tengo que preguntarme, Señor, ¿cómo te puedo glorificar? Porque tú estás haciendo todo eso para tu gloria. ¿Cómo te respondo? ¿Es una buena oración o no? ¿Y qué oramos nosotros? Señor, me siento mal, sáname.
No, no es una mala oración, pero si nos quedamos ahí, ¿qué? ¿Sanar para qué? ¿Para hacer una rama sin fruto? ¿Se te olvidan los frutos? ¿Por qué no oras por eso primero? Señor, a pesar de mi enfermedad o lo mal que estoy o lo perdido que estoy, ayúdame a hacer eso por lo cual tú me llamaste. Porque es tu gloria. No, no, no soy yo. Me pusiste donde no debo estar, en el olivo. Porque quiero glorificarte a ti, en vez de seguir glorificándome a mí. 23. Y aún ellos, Israel, si no permanecieren en incredulidad, o sea, los que crean, serán injertados o reinjertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Qué frase más espectacular. ¿Estás mal? ¿Crees en Dios? ¿Crees en el poder de Dios? Poderoso es Dios para volverte a poner donde tienes que estar. Creo, ¿no? O dudas, o caes. Qué tremendo versículo, ¿no? 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, porque si te sacaron de allá, ¿sí? Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, te pusieron acá, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, esas que fueron desgajadas, serán injertados en su propio olivo? Hay restauración para Israel. Gloria a Dios por eso. Y nosotros la vamos a ver. Dios traerá a vida a los israelitas. Un plan de vida entre los muertos. Porque es poderoso para poder hacerlo. Es un milagro, ¿no? Es impensable. Dios lo puede hacer. Es más, Dios lo va a hacer. Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Dios es muchas cosas que son tremendamente buenas. No las deseches, no las desestimes. La tremenda bendición de Dios alcanzará también a toda la iglesia y lo vamos a ver en el rapto, cuando todos seamos glorificados y ya no vivamos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de pecado y estemos en el gozo eterno con el Señor Jesucristo. ¡Cuánta bendición da el Señor! Y esa es nuestra esperanza. No me importa lo que pase aquí en la tierra, porque yo sé dónde estoy, en el olivo. Y vemos cómo Dios en este poco espacio de texto está contando la historia desde Abraham hasta hoy día, pero también la historia de lo que va a pasar en el futuro con Israel. Dios está moviendo la historia. Nosotros conocemos hoy esa verdad que es de hace 2000 años tenemos iglesia y esta palabra, pero hace 2000 años antes, 4000 años antes, Job empezó a escribir las escrituras. Todo eso lo sabemos nosotros. Muchas cosas que Israel en su tiempo, hace más de 2000 años atrás, no sabía. Nosotros ya lo sabemos. Qué bendición más grande tenemos nosotros, mucha más que ellos. El Espíritu Santo morando en nosotros para que nos ayude a entender esas escrituras. Dios está moviendo la historia y nosotros conocemos hoy esa verdad que viene desde antiguo. Nosotros vivimos de promesas y bendiciones, o quizás debemos aprender a hacerlo. Pero esa es nuestra vida, vivir de las promesas y las bendiciones de Dios, no de emociones. Ahora que una promesa de Dios me puede emocionar, que venga de la promesa, pero yo no me puedo emocionar por mí mismo. Eso viene de mí, no del Señor. Vivimos de promesas y bendiciones que gobiernan tu vida. Dios debe gobernar tu vida, no lo que tú sientes, no lo que tú quieres. Necesitamos aprender a vivir de los dones, de todos los regalos que Dios nos ha hecho, particularmente y especialmente y grandemente Cristo para darnos vida. Los pactos que Dios está cumpliendo en Cristo que nos da vida. Y el llamado de Dios en Cristo para sus propósitos, para hacernos como Él.
porque estamos en el olivo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, que es tremenda, que es poderosa y que da vida entre los muertos. Gracias porque hay promesas para Israel, porque hay muchos hermanos que aún tenemos que conocer, si queremos verlo desde nuestra perspectiva. Pero porque también nos pusiste en ese olivo, en esa raíz que es Cristo, donde no podíamos estar, para gozarnos de todas las bendiciones que tú estás haciendo en todos aquellos que tú estás salvando y que vas a seguir salvando hasta el tiempo futuro, hasta que Cristo vuelva de nuevo y juzgue al mundo. Y nosotros vamos a decir, gloria a Dios, aleluya, estamos en el olivo. Permite en este tiempo dar fruto. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.